Glenn, ¿estás por ahí? Sí, ¿No hay comentarios? de lo actual no, quedó una publicación pendiente en la que Brian decía que había una publicación donde en España una diputada o algo así eh, se quejaba que hablaba del micromachismo, refirió a que el aire acondicionado solo estaba por algunas partes de la habitación y eso se consideraba como micromachismo y para mí fue algo tonto, no llegué a encontrar información de estudios o algo así, pero sí había indicios y señales de machismo que hablaba la terapia familiar. Ahora sí nos escriben sobre las dos imágenes. Sebastián nos comenta invisibilizar, Janet, violencia psicológica tal vez. Gaby, humor sexista, el del lado derecho dice. Humor sexista también nos comenta Claudia y Vanessa. Y Vanessa dice que este humor humilla a la mujer y la desprestigia. Luna nos comenta que el primero es sexista y el segundo invisible. Claudia nos dice violencia psicológica. Estoy de acuerdo con Janet y con Gaby. Ujú. Gracias, Glenn. Bien, en el primer caso, en este de acá, estás loquita, pero si te quiero, ¿tú qué vas a saber de eso? Tenía que ser mujer. Se refiere al uso del lenguaje sexista, ¿no? Y el lado de donde ven a la mujer con partes aparentes, ¿no? Lo que dirían correspondientes a las áreas de su cerebro que utiliza para ciertos temas, se refiere al humor sexista como por ahí lo dijeron, lo dijeron muy bien. ¿Ok? Bueno, gracias. Ahora les paso con Willy para que les cuente sobre el rol de los varones. Buenas noches con todos, con todas. ¿Se logra escuchar? Sí. Ya, perfecto. Sí, Eh, Genial, gracias. Bueno, yo soy Willy Alarcón, estudiante de Psicología de los últimos ciclos y voluntario del programa Hombres por la Igualdad de El Agustino, ¿no? Este programa que desarrolla el Ministerio de la Mujer para erradicar la violencia en los grupos familiares y construir o entender la masculinidad desde otra perspectiva. Justo en esta parte del webinar yo les voy a hablar de tres temas muy importantes. El primero relacionado con el rol que tenemos los varones frente a la violencia de género y cómo es que de una u otra forma tenemos que empezar a asumir responsabilidades dentro de la misma, cómo funciona el programa Hombres por la Igualdad y por último una experiencia que es lo que hemos tenido nosotros dentro de El Agustino, ¿no? Justo antes de empezar, creo que es importante empezar a entender que el tema de la violencia de género no es un caso aislado, no son cosas que ocurren fuera de nosotros, sino más bien tenemos que aterrizarlas en nuestra realidad, ¿no? Empezar a pensar la violencia de género como algo que ocurre eh, probablemente en nuestros hogares, en nuestras comunidades, en nuestros países, ¿no? Y sobre todo en Latinoamérica. Es por eso que traigo con un poco de estadística, comenzando en la parte de Latinoamérica, ¿no? En la parte en el año 2019, Brasil se posiciona como el país con más feminicidios, con 1.941 feminicidios, México con 983 y Argentina con 252. Que si bien estos datos que son cuantitativos los podemos ver de una manera que, digamos, ¿no? Entre México y Argentina hay una gran diferencia, pero ya pensándolo de forma más cualitativa, tenemos que entender que cada uno de estos números representa la muerte de una mujer, de niños, niñas que se quedan sin madre, de padres o madres que se quedan sin una hija. Entonces, los datos son bastante relevantes y bastante alarmantes para empezar a entender nuestro tema de la violencia de género. Otro dato importante es que en Perú, dentro del 2018, 63,2% de las mujeres han sufrido víctima de violencia familiar. Esta violencia familiar que tiene que entenderse como por parte del padre, de algún tío, pero principalmente por parte de una pareja o un esposo, ¿no? Que se supone que son las personas con quienes formamos proyectos de vida y deberían tener relaciones saludables, relaciones más equitativas. Otra estadística importante es la del año 2019 entre enero y mayo, ¿no? O sea, una corta distancia de meses, cómo es que la estadística de denuncias
es de 93.4% en mujeres y de 6.6% en varones. Esto lo podemos entender como de cada 10 denuncias, 9 han sido realizadas por mujeres, ¿no? Denuncias sobre violencia familiar han sido realizadas por mujeres y una ha sido realizada por varones. Entonces, esto de una u otra forma nos puede servir para contrastar muchas frases que hemos tenido normalizadas dentro de nuestro entorno, ¿no? Como por ejemplo de que muchas veces los varones argumentan de que a los varones también se les golpea, ¿no? Que también son personas que sufren de maltrato, lo cual es cierto, pero no es muy necesario mencionarse cuando la estadística te está diciendo que 9 de cada 10 mujeres, no, que son 9 denuncias de mujeres de las 10 que existen dentro de los grupos de violencia, ¿no? Entonces, por ahí es importante empezar a entender esta parte estadística. Otra estadística muy importante es la del 2020. En Perú ya existía en ese tema del confinamiento, de que las personas por el COVID tenían que quedarse en casa, que es un lugar seguro, en teoría, ¿no? Pero eso no evitó que existan 132 feminicidios y 204 tentativas de feminicidio. Entonces, otra vez podemos poner en contraste eh, el tema de que sí, es cierto, el hogar es un espacio seguro y etcétera de cosas, pero lamentablemente no lo es del todo, ¿no? Ya vemos las estadísticas de feminicidios y las tentativas de feminicidio. Y otra estadística también triste y muy lamentable es que en el 2019 se rompe el récord de feminicidios, ¿no? Tenemos 168 feminicidios dentro de Perú. Toda esta estadística ha sido recogida del INEI, del Ministerio de la Mujer y del Observatorio Nacional de la Igualdad. Siguiente, por favor. Justo acá hay un comentario que también se suele decir mucho, ¿no? Los hombres muchas veces no llegan a denunciar la violencia por miedo. Y es cierto, es válido, pero también podemos pensarlo de otra manera, ¿no? ¿Cuántas mujeres no denuncian que sufren de violencia, que sufren de maltrato dentro del hogar? También por vergüenza, porque no es un tema bonito decir que una persona sufre de violencia, ¿no? Que ejercen violencia sobre ti. Entonces, por ahí este tipo de comentarios también suelen estar muy fuera de lo que necesitamos para tener un diálogo sano, para pensar relaciones pues libres de violencia. Entonces por ahí creo que es importante repensar las cosas, ¿no? Y bueno, ya en esta parte voy a hablar específicamente de qué es lo que tienen que hacer o las posturas que pueden tener los varones frente a la violencia de género, ¿no? Hay posturas que son muy comunes como la de estar a favor de la violencia de género, ¿no? Que si bien es cierto, no dicen abiertamente que avalan esta violencia, que la justifican, de una forma u otra sí la legitiman, ¿no? ¿Cuándo? Cuando empiezas a negar la violencia contra la mujer, cuando empiezas a excusar el hecho de que a una mujer se le tenga que agredir, ¿no? Cuando ponemos el ejemplo de ella salió hasta tarde y por eso le pasó lo que le pasó, o ella consintió, ella se dejó, ¿no? Tenemos que entender que cuando a una persona se le ejerce violencia, esta persona no está bien, o sea, no está en condiciones de poder defenderse. Y es por eso que ocurren este tipo de casos. Eh, entonces, las personas, los varones en general, que están a favor de la violencia de género, suelen legitimarla, suelen negar la violencia de género, y en muchos casos quizás no es tanto el tema de lo que los varones puedan decir, sino de lo que puedan hacer, ¿no? Ejemplos concretos, pensar en el control que se tienen sobre las parejas, ¿no? Los varones que de una u otra forma controlan cuánto sale su pareja, revisan los celulares, que mantienen estas relaciones abusivas dentro de sus relaciones de pareja, e incluso relaciones con familiares, ¿no? A cómo se trata a la hermana y etcétera de cosas, son pues los que legitiman la violencia y la avalan. Y justo como mencionaba Midori hace un instante, ¿no? Con el tema de el iceberg de la violencia, todos estos micromachismos, todas estas frases que terminan avalando el tema de la violencia, desembocan en feminicidios, desembocan en violaciones, desembocan en agresiones físicas, porque todas las personas que cometen feminicidios, violaciones, violencia física, han tenido que pasar por procesos como micromachismos, invisibilizar pues el tema de la violencia, etcétera, de cosas. Entonces realmente esto es un tema que eh, es importante repensar bastante, ¿no? Y ver qué postura se tiene frente a la violencia de género. Hay otra postura que igual es más cómoda, ¿no? El tema de ser neutral frente a la violencia. O sea, entendemos que hay violencia y
preferimos no hablar del tema, ¿no? Realmente no tomar una postura en contra abiertamente, y suelen ser los varones que dicen, yo no agredo, yo no ejerzo violencia, pero creo que la frase está un poco incompleta, ¿no? De una u otra forma, no podemos solo decir que no somos agresores, no podemos solo ser expectantes, sino también los varones tenemos que empezar a repensar las relaciones que tenemos con otros varones. De una u otra manera, el hecho de que, supongamos, un varón vea que un amigo ejerce violencia sobre su pareja, el no denunciar ese tipo de actos, el no conversar con tu amigo, avala estas conductas, avala que tu amigo pues se sienta respaldado y siga ejerciendo violencia. El hecho de engañar a su esposa, engañar a su pareja, también es un acto de violencia. Entonces, por ahí es importante empezar a repensar qué posturas estamos teniendo los varones, incluso las mujeres también, ¿no? Porque este tema del machismo es bastante transversal, no entiende de sexo, de edades, ni nada. Y repensar qué posturas estamos teniendo, ¿no? Sin embargo, es importante también entender justo el tema de la pecera, ¿no? Eh, Hay un escritor periodista peruano, Marco Áviles, que escribe mucho acerca del tema del racismo, ¿no? Él escribe bastante y tiene una frase muy linda que dice, en Perú nosotros vivimos en una burbuja, en una esfera, en una pecera, ¿no? Que nos tiene a todos sumergidos dentro del racismo. Entonces, para nosotros es muy complicado no tener por lo menos un poco de racista y empezar a reconocer nuestro propio racismo. Yo creo que esa frase la podemos extrapolar de forma muy concreta con el tema del machismo. Los varones, las mujeres, crecemos en esferas, en peceras llenas de machismo. Entonces, para nosotros es muy normal ver violencia, ver machismo e interiorizarlo y normalizarlo, ¿no? Y ser neutral dentro de estas posiciones. Y bueno, a continuación la siguiente postura, ¿no? Que es la que desde este pequeño espacio esperamos que es la que se pueda tener, en la que los varones pues puedan construir su masculinidad, que es que... Willy, Sí, Willy, da un minuto, por favor, que hay un ok. mensaje relevante. Vane, te mandamos un abrazo muy grande desde acá, desde Psicopotenciar. Vanessa nos comenta, ¿no? Que en Colombia el 28 de abril inició un paro nacional que está muy fuerte. La represión y el abuso policial es absurdo. Además de todas las cifras que hay de muertos, heridos y todo ello, en los 15 días que vamos existe más de 15 abusos sexuales a mujeres por parte de las fuerzas policiales. Ayer una de estas personas, de estas mujeres que sufrió este abuso, no lo soportó y decidió quitarse la vida. SOS Colombia. Fuerte, sí. De hecho, igual el machismo, pues como menciona Vanessa, es un tema institucional, ¿no? El ejército, la policía, muchas veces, pues, tiene posturas que son bastante machistas, ¿no? Y se ven reflejadas mucho más en los conflictos sociales, ¿no? El tema de los abusos sexuales a mujeres y todos los excesos que se están cometiendo, ¿no? Bueno, para continuar reflexionando un poco acerca sobre estos temas, mencionamos la postura de estar en contra, ¿no? Que es estar en contra abiertamente de la violencia de género. Y justo como mencionaba hace un instante con el tema de la pecera, ¿no? De entendernos construidos dentro de machismo, de bastante desigualdad, los varones pues tenemos esta construcción social de una especie de espartano, ¿no? Nosotros tenemos que ser fuertes, guerreros, violentos, tenemos que ser de una u otra forma, incluso en el tema de la sexualidad, ¿no? Un varón que no es activo dentro de la vida sexual no se le considera un varón realizado, ¿no? Y son comentarios que se escuchan desde muy jóvenes. Entonces, por ahí es importante entender cómo es que los varones terminamos construyendo nuestra masculinidad y cómo es que a partir de eso tenemos que empezar a generar cambios, ¿no? Lo primero y primordial para estar en contra de la violencia de género es la autocrítica. Los varones tenemos que empezar a hacer bastante autocrítica para poder reconocer nuestras propias actitudes machistas. Y es como lo mencionaba Midori, ¿no? Lo podemos ver desde el tema de cómo se distribuyen los roles dentro del hogar, qué tanto los varones aportamos a las responsabilidades dentro del hogar, porque al final muchas veces los varones que de una u otra manera
ayudan con el aseo de la casa, el lavado de la ropa, cocinar, termina mencionándolo como un apoyo. Y no es que sea un apoyo dentro del hogar, es una responsabilidad que tiene que ser compartida. Varones y mujeres tienen que tener responsabilidades dentro de los roles del hogar, ¿no? Dentro de lo que haga falta. El uso de las frases también es algo muy importante, ¿no? Justo como mencionaba Miguel con el tema del fútbol, es lo más común de escuchar dentro de las canchas de fútbol, frases como pateas como niña o juega como hombre, ¿no? Que aunque parezcan inofensivas, encarnan bastante esto de, entonces las niñas no juegan bien, ¿no? O las niñas son más débiles. Entonces, este tipo de reflexiones es algo que tienen que empezar a hacer los varones que quieren o que tienen que estar en contra de la violencia de género. Y por último, también hacer una pequeña mención a los temas caballerosos, ¿no? Muchas veces los varones eh, tomamos esta postura que nadie nos ha pedido de querer proteger a las mujeres, ¿no? Vemos a las mujeres debilidad económica, debilidad en temas de seguridad, tenemos que cuidarlas siempre, ellas no pueden pagarse sus cosas porque no son autónomas, no siempre dependen de nosotros. Entonces, todo este tipo de concepciones dentro de la caballerosidad que tienen que rescatar pues a una damisela en apuros, terminan siendo también una especie de micromachismo porque terminan relacionando la idea de una mujer que no es autónoma, sino más bien termina siendo una damisela en apuros, ¿no? Alguien a quien hay que salvar. Nada más allá de la realidad, ¿no? Actualmente ya las mujeres pues cuentan con una autonomía completa en tema educativo, de seguridad y económico, sobre todo. Y bueno, ahora quisiera pasarles un video, por favor, justo sobre el tema de Hombres por la Igualdad. Un segundo, voy a dejar de compartir esta pantalla para poder presentar la otra. El primer video. ¿Sí? No, creo que ya el segundo, directamente el de Hombres por la Igualdad. Segundo, ya. Listo, dame otro segundo. No te preocupes. Hicimos una amena conversación y él dijo, no, que es así, tiene que ser, ¿ya ves? Mire, este es un ejemplo, ¿no? De cómo uno puede reaccionar sin darse cuenta, ¿no? Si usted está actuando de esta manera acá, ¿cómo estará con su esposa? Le digo, ¿no? Lo que estamos haciendo es capacitar, ¿no?, a hombres. Ya tenemos como 15 asentamientos humanos que hemos visitado. Todos los días constantemente nos llaman, vamos, visitamos, hacemos jornadas, participa toda la comunidad. Es un trabajo voluntario porque nosotros que vivimos en la zona hemos visto que el nivel de violencia que hay hacia la mujer es demasiado y como vecinos y como los del lugar hemos querido dar nuestra cuota de arena para que esto pueda cambiar. Anteriormente ya habían hecho esto, capacitación a las mujeres, pero que mejor resultado sería que con varón también sea, ¿no? Porque entre varones se pueden, ¿no?, sincerar o decir las cosas como son, ¿no? Este programa está muy bueno porque de alguna u otra manera se está cambiando. Incluso a mí como persona, yo he tenido un cambio rotundo. Juntamos grupos de 20, 30, primero hacerle ver qué es la violencia, ¿no? Cuántos casos de violencia conocen, después el ciclo de violencia, ¿no? Y las creencias, ¿no? Que porque yo creía, porque mi papá me dijo esto y yo actúo así, y no es así la realidad, ¿no? En primer lugar tenemos que empezar por el hogar, ¿no? La violencia está en el hogar y la educación está en el hogar. Estamos contentos porque tenemos aliados que nos están apoyando de una otra manera, ¿no?, a difundir más este grupo, ¿no?, que es Hombres por la Igualdad, ¿no? Definitivamente eso es un hecho claro que va a costar el trabajo, pero por experiencia propia te vuelvo a repetir que sí se logra el cambio, sí se logra el cambio.